Jonathan Edwards, el gran avivador. Nació en el año 1703 y murió en 1758. Hace 2 siglos que el mundo habla del famoso sermón, pecadores en las manos de un Dios airado, y de los oyentes que se agarraban a los bancos pensando que iban a caer en el fuego eterno. Ese hecho fue solamente uno de los muchos que ocurrieron en aquellas reuniones, en el que el Espíritu Santo desvendaba los ojos de los presentes, para que contemplaran las glorias de los cielos y la realidad del castigo que está bien cerca de aquellos que están alejados de Dios. Jonathan Edwards fue la persona que más sobresalió en ese avivamiento que se llamaba el Gran Despertamiento. Su vida es un destacado ejemplo de consagración al Señor, para el mayor desarrollo del entendimiento y sin ningún interés personal de dejar al Espíritu Santo que hiciera uso de ese mismo entendimiento como instrumento en sus manos. Jonathan Edwards amaba a Dios, no solamente de corazón y alma, sino también con todo su entendimiento. Su mente prodigiosa se apoderaba de las verdades más profundas. Sin embargo, su alma era de hecho un santuario del Espíritu Santo. Bajo una calma exterior aparente, ardía el fuego divino, como un volcán. Los creyentes de hoy le deben a ese héroe, gracias a su perseverancia en orar y estudiar bajo la dirección del Espíritu, el retorno a varias doctrinas y verdades de la Iglesia primitiva. Fue grande el fruto de la dedicación del hogar en que nació y se crió. Su padre fue pastor amado de una misma iglesia durante un periodo de 64 años. Su piadosa madre era hija de un predicador que pastoreó una iglesia durante más de 50 años. De las 10 hermanas de Jonathan, 4 eran mayores que él y las otras 6 eran menores. Muchas fueron las oraciones que sus padres elevaron a Dios, para que su único y amado hijo varón fuese lleno del Espíritu Santo y llegase a ser grande delante del Señor. No solamente oraban así, con fervor y constancia, sino que se dedicaron a criarlo con mucho celo para el servicio de Dios. Las oraciones hechas alrededor del fuego del hogar los inducían a esforzarse, y sus esfuerzos redoblados los estimulaban a orar más fervorosamente. Aquella enseñanza religiosa y constante hizo que Jonathan conociese íntimamente a Dios, cuando aún era muy pequeño. Cuando Jonathan tenía 7 u 8 años, hubo un avivamiento en la iglesia de su padre, y Jonathan se acostumbró a orar solito, 5 veces, todos los días, y a llamar a otros niños para que oraran con él. Aquí citamos sus palabras sobre este asunto. La primera experiencia que recuerdo de sentir en lo íntimo la delicia de Dios y de las cosas divinas fue al leer las palabras de Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sentía la presencia de Dios hasta arderme el corazón y abrasarme el alma de tal manera que no sé cómo describirla. Me gustaba pasar el tiempo mirando la luna y de día contemplaba las nubes y el cielo. Pasaba mucho tiempo observando la gloria de Dios revelada en la naturaleza y cantando mis contemplaciones del Creador y Redentor. Jonathan Edwards, el gran avivador. Antes sentía mucho miedo al ver los relámpagos y oír el estruendo de los truenos. Sin embargo, más tarde me regocijaba al oír la majestuosa y terrible voz de Dios en la tronada.
Antes de cumplir los 13 años, inició sus estudios en el colegio de Yale, donde en el segundo año leyó atentamente la famosa obra de Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. Se ve en sus propias palabras acerca de esa obra el gran desarrollo intelectual del muchacho. Encontré más gozo en su lectura que el que se siente el más ávido avaro al juntar grandes cantidades de oro y plata de tesoros recién adquiridos. Edwards, antes de cumplir los 17 años, se graduó en el colegio de Yale con las más altas calificaciones. Siempre estudiaba con mucho ahínco, pero también buscaba tiempo para estudiar la Biblia diariamente. Después de graduarse, continuó sus estudios en Yale durante 2 años y entonces fue elegido para el ministerio. Refiriéndose a esa época, su biógrafo escribió acerca de su costumbre de dedicar ciertos días para ayunar, orar y hacer examen de conciencia. En lo que se refiere a su consagración, cuando tenía 20 años, Edwards escribió: «Me dediqué solemnemente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor, para no pertenecerme más en ningún sentido, para no consolarme como el que de una forma u otra se apoya en algún derecho, presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás, hasta el fin de mi vida». Alguien se refirió a Jonathan de esta manera: Su secreta, pero constante y solemne comunión con Dios haga que su rostro resplandeciese delante de los hombres y su apariencia, su semblante, sus palabras y todo su comportamiento estuvieron siempre revestidos de seriedad, gravedad y solemnidad. A los 24 años se casó con Sarah Pierrepont, hija de un pastor, y de ese enlace nacieron, como en la familia del padre de Edwards, 11 hijos. Al lado de Jonathan Edwards, en el gran despertamiento, estaba el nombre de Sarah Edwards, su fiel esposa y colaboradora. Igual que su marido, ella nos sirve como ejemplo de rara intelectualidad, profundamente estudiosa y entregada enteramente al servicio de Dios. Era conocida por su santa dedicación al hogar y a criar a sus hijos, y por la economía que practicaba, siguiendo las palabras de Cristo para que nada se pierda. Pero sobre todo, tanto ella como su marido eran conocidos por las experiencias que tenían en la oración. Se hace mención destacada de que especialmente durante un periodo de 3 años, a pesar de estar gozando de perfecta salud, repetidas veces ella se quedó sin fuerzas debido a las revelaciones de los cielos. Su vida entera era de intenso gozo en el Señor. Jonathan Edwards acostumbraba a pasarse estudiando y orando 13 horas diarias. Su esposa también lo acompañaba diariamente en la oración. Después de la última comida, él dejaba todo cuanto estuviera haciendo para pasar 1 hora con su familia. Pero, ¿cuáles fueron las doctrinas que la Iglesia había olvidado y cuáles las que Edwards comenzó a enseñar y a observar de nuevo, con manifestaciones tan sublimes? Basta una lectura superficial para descubrir que la doctrina a la cual dio más énfasis fue la del nuevo nacimiento, como una experiencia cierta y definida en contraste con la idea de la Iglesia romana y de varias denominaciones, de que es suficiente aceptar una doctrina. Un gran número de creyentes despertó ante el peligro de pasarse la vida sin tener la seguridad de estar en el camino que lleva al cielo, cuando en realidad estaban a punto de caer en el infierno. No se podía esperar otra reacción, sino que aquellos que fueron despertados se llenaran de gran espanto. El evento que marcó el comienzo del gran despertamiento fue una serie de sermones predicados por Edwards sobre la doctrina de la justificación por la fe, que hizo que los oyentes sintieran la verdad de las Escrituras, de que toda boca permanecerá cerrada en el día del juicio final, y que no hay nada absolutamente que por un momento evite que el pecador caiga en el infierno, a no ser la buena voluntad de Dios.
Es imposible evaluar el grado del poder de Dios, derramado para despertar a millares de almas para la salvación, sin antes recordar las condiciones que prevalecían en las iglesias de Nueva Inglaterra y del mundo entero en aquella época. ¿Quién hasta hoy no se admira del heroísmo de los puritanos que colonizaron los bosques de Nueva Inglaterra? Sin embargo, esa gloria había quedado atrás y la iglesia, indiferente y llena de pecado, se encontraba cara a cara con el mayor desastre. Parecía que Dios no quería bendecir la obra de los puritanos, obra que existió únicamente para la gloria de Dios. Por eso, en el mismo grado que había habido coraje y ardor entre los pioneros, había entre sus hijos perplejidad y confusión. Si no podían alcanzar de nuevo la espiritualidad de la iglesia, solo les quedaba esperar el juicio de los cielos. El famoso sermón de Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, merece una mención especial. El pueblo, al entrar para asistir al culto, mostraba un espíritu de indiferencia y hasta falta de respeto ante los 5 predicadores que estaban presentes. Jonathan Edwards fue escogido para predicar. Era un hombre de 2 metros de altura. Su rostro tenía un aspecto casi femenino y su cuerpo estaba muy enflaquecido de tanto ayunar y orar. Sin hacer ningún gesto, apoyado con un brazo sobre el púlpito, sosteniendo el manuscrito con la otra mano, hablaba en voz monótona. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios, que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó, Les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jonathan Edwards, el gran avivador. Su discurso se basó en el texto de Deuteronomio 32:25. A su tiempo, su pie resbalará. Después de explicar este pasaje, añadió que nada evitaba por un momento que los pecadores cayesen en el infierno, a no ser la propia voluntad de Dios, que Dios estaba más encolerizado con algunos de los oyentes que son muchos de los que ya estaban en el infierno, que el pecado era como un fuego encerrado dentro del pecador y listo, con el permiso de Dios para transformarse en hornos de fuego y azufre, y que solamente la voluntad de Dios, indignado, los guardaba de una muerte instantánea. Prosiguió luego, aplicando el texto al auditorio. Ahí está el infierno con la boca abierta. No existe nada a vuestro alrededor sobre lo que os podáis afirmar y asegurar. Entre vosotros y el infierno existe solo la atmósfera. Hay en este momento nubes negras de la ira de Dios cerniéndose sobre vuestras cabezas, que presagian espantosas tempestades con grandes rayos y truenos. Si no fuese por la soberana voluntad de Dios, que es lo único que evita el ímpetu del viento hasta ahora, seríais destruidos y transformados en una paja de la era. El Dios que os sostiene en la mano sobre el abismo del infierno, más o menos como el hombre sostiene una araña u otro insecto repugnante sobre el fuego, por un momento para dejarlo caer después, está siendo provocado en extremo. ¿No sería de admirar si algunos de vosotros, que están llenos de salud y se encuentran en este momento tranquilamente sentados en esos bancos, traspusiesen el umbral de la eternidad antes de mañana? El resultado del sermón fue como si Dios hubiese arrancado un velo de los ojos de la multitud, para que contemplaran la realidad y el horror de la situación en que se encontraban. En ese punto, el sermón fue interrumpido por los gemidos de los hombres y los gritos de las mujeres que se ponían de pie o caían al suelo. Fue como si un huracán soplase y destruyese un bosque.
Durante la noche entera, la ciudad de Enfield estuvo como una fortaleza sitiada. Oíase en casi todas las casas el clamor de las almas que, hasta aquella hora, hablaban confiando en su propia justicia. Esperaban que en cualquier momento Cristo fuese a descender de los cielos, rodeado de los ángeles y de los apóstoles, y que las tumbas se abriesen para entregar a los muertos que en ellas había. Tales victorias contra el reino de las tinieblas se ganaron de rodillas. Edwards no habla abandonado, ni habla dejado de gozar los privilegios de las oraciones, una costumbre que él tenía desde niño. También continuó frecuentando los lugares solitarios del bosque, donde podía tener comunión con Dios. Como un ejemplo citamos la experiencia que él tuvo a los 34 años de edad, cuando entró al bosque a caballo. Allí, postrado en tierra, le fue concedido tener una visión tan preciosa de la gracia, amor y humillación de Cristo como mediador, que pasó una hora vencido por un torrente de lágrimas y llanto. Como era de esperarse, el maligno trató de anular la obra gloriosa del Espíritu Santo en el gran despertamiento, atribuyéndolo todo al fanatismo. En su defensa, Edwards escribió: Dios, conforme a las Escrituras, hace cosas extraordinarias. Hay motivos para creer, según las profecías de la Biblia, que la más maravillosa de sus obras tendrá lugar en las últimas épocas del mundo. Nada se puede poner a las manifestaciones físicas como son las lágrimas, gemidos, gritos, convulsiones, desmayos. En efecto, es natural esperar al asociar la relación que existe entre el cuerpo y el espíritu, que tales cosas sucedan. Así habla las Escrituras, refiriéndose al carcelero que se postró ante Pablo y Silas, angustiado y temblando. El salmista exclamó bajo la convicción de pecado: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo capítulo 23, versículo 3. Los discípulos en la tempestad del lago gritaron de miedo. La novia en el cantar de los cantares quedó vencida por el amor de Cristo hasta desfallecer. Lo cierto es que en Nueva Inglaterra comenzó, en 1740, uno de los mayores avivamientos de los tiempos modernos. También es cierto que ese movimiento se inició no con los sermones célebres de Edwards, sino con la firme convicción que él tenía de que hay una obra directa que el Espíritu Divino realiza en el alma humana. No fueron esos sermones monótonos ni la elocuencia extraordinaria de algunos, sino la obra del Espíritu Santo en el corazón de los muertos espiritualmente, que comenzando en Northampton se esparció por toda Nueva Inglaterra y por las colonias de América del Norte, llegando hasta Escocia e Inglaterra. En un periodo de 2 a 3 años, la Iglesia de Cristo despertó de una época de la mayor decadencia, entre la escasa población de Nueva Inglaterra, siendo arrebatadas de 30 a 50.000 almas del infierno. En medio de sus luchas, y cuando menos esperaba, Jonathan Edwards dejó de existir. Apareció en Princeton una epidemia de viruelas y un hábil médico fue llamado de Filadelfia para vacunar a los estudiantes. Nuestro predicador y 2 de sus hijas fueron vacunados también. Debido a la fiebre resultante de esa vacunación, las fuerzas de nuestro héroe fueron disminuyendo gradualmente, hasta que un mes después falleció. Para nosotros, la vida de Jonathan Edwards es una de las muchas pruebas de que Dios no quiere que despreciemos las facultades intelectuales que Él nos concede, sino más bien que las desarrollemos, bajo la dirección del Espíritu Santo, y que se las entreguemos desinteresadamente para su uso exclusivo. Prefacio tomado del libro de Jonathan Edwards, La verdadera experiencia cristiana. Un tratado sobre cómo discernir entre las verdaderas emociones o experiencias espirituales y el autoengaño y la hipocresía.
La pregunta fundamental para la raza humana y para cada persona como individuo es esta: ¿cuáles son los rasgos distintivos de las personas que disfrutan del favor de Dios, aquellas que van camino al cielo? Esta solo es otra manera de preguntar: ¿cuál es la naturaleza de la verdadera religión? ¿Qué tipo de religión personal es la que Dios aprueba? Es difícil responder con objetividad a una pregunta tan discutible. Aún más difícil es escribir al respecto con objetividad. Y lo más difícil de todo es tener objetividad al leer algo referente a este tema. Es probable que ofenda a muchos de mis lectores encontrar que en este libro he criticado tantas emociones y experiencias religiosas. Tal vez puede que otros se enojen al ver las cosas que he defendido y aprobado. He tratado de mantener el equilibrio. No es fácil apoyar lo bueno de los avivamientos religiosos y a la vez ver y rechazar lo que en ellos está mal. Sin embargo, si queremos que el reino de Cristo prospere, sin duda, tendremos que hacer las dos cosas. Admito que hay algo muy misterioso aquí. Tanto bien y tanto mal se hallan mezclados dentro de la Iglesia. Es igual de misterioso como la mezcla de tanto bien y tanto mal en un cristiano individual. No obstante, ni uno ni otro de estos misterios es nuevo. No es novedad que una religión falsa aparezca y prospere en un momento de avivamiento, ni que entre creyentes verdaderos aparezcan hipócritas. Esto sucedió en el gran avivamiento que hubo en los días de Josías, como vemos en Jeremías, capítulo 3 y el versículo 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O podemos ver en Jeremías capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Fue igual en los días de Juan el Bautista. Juan conmovió a todo Israel con su predicación, y sin embargo, poco después, la mayoría ya se había echado atrás. Juan 5:35 nos dice que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Otra vez, cuando predicó Cristo, sucedió la misma cosa. Muchos lo admiraron por un tiempo, pero pocos fueron fieles hasta el final. Y una vez más, cuando predicaron los apóstoles, se repitió la historia, como sabemos por las herejías y divisiones que agobiaban las iglesias aún en vida de los apóstoles. Esta mezcla de religión falsa con verdadera ha sido el arma más poderosa de Satanás contra la causa de Cristo. Es por esto que nos urge aprender a distinguir entre la religión falsa y la verdadera, entre emociones y experiencias que realmente nacen de la salvación, y las imitaciones que, aunque externamente atractivas y creíbles, son falsas. Fracasar a la hora de distinguir entre la religión falsa y la verdadera trae consecuencias terribles. Por ejemplo, 1. Muchos ofrecen a Dios una adoración falsa, la cual piensan que le es aceptable, pero que Él rechaza. 2. Satanás enseña a muchos en cuanto a la condición de sus almas. De esta manera los arruina eternamente. En algunos casos, Satanás hace que las personas piensen que son extraordinariamente santas, cuando en realidad no podrían ser más hipócritas. 3. Satanás daña la fe de creyentes verdaderos, mezclando con ella corrupciones y deformidades. Hace que los creyentes se enfríen en sus emociones espirituales.
a otros confunde con grandes dificultades y tentaciones. Cuando los enemigos empedernidos del cristianismo ven a la Iglesia tan corrompida y distraída, cobran ánimo. 5. Bajo la ilusión de que con su pecado están sirviendo a Dios, los hombres pecan con desenfreno. 6. Aún los amigos del cristianismo, engañados por las enseñanzas falsas, adelantan sin darse cuenta la causa de sus enemigos. Bajo la ilusión de estar avanzando el cristianismo, son mucho más eficaces en destruirlo que los propios enemigos. Y 7. Satanás divide al pueblo de Cristo y lo pone a pelear entre sí. Los cristianos riñen con gran fervor, como si esto fuera celo espiritual. El cristianismo se degenera en disputas sin sentido. Los partidos en pugna se abalanzan a extremos opuestos, dejando casi en el olvido el camino correcto que queda en medio de los dos. Cuando los cristianos ven las terribles consecuencias de la religión falsa, que se hace pasar por la verdadera, sus mentes se inquietan. No saben a dónde mirar ni qué pensar. Muchos dudan que pueda haber algo real en el cristianismo. El ateísmo, la incredulidad y la herejía empiezan a extenderse. Por estas razones es vital que hagamos todo lo posible para entender la naturaleza de la religión verdadera. Hasta haberlo hecho, no podremos esperar que los avivamientos duren mucho, ni sacaremos mucho provecho de nuestras discusiones y debates religiosos, ya que ni siquiera sabremos a favor de qué discutir. Mi propósito en este libro es contribuir en lo que pueda al entendimiento de la religión verdadera. Me propongo mostrar la naturaleza y las señales de la obra del Espíritu Santo en la conversión de los pecadores. También buscaré explicar cómo podemos distinguir la obra del Espíritu de todo aquello que no es una verdadera experiencia salvífica. Si lo logro, espero que este libro ayude a promover los intereses del cristianismo genuino. Que Dios acepte la sinceridad de mis esfuerzos y que los verdaderos seguidores del manso y amoroso Cordero de Dios reciban mi ofrenda con oración y con mentes abiertas.